El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, comenzó su agenda en Tel Aviv. Advirtió que es el último intento de un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en la guerra de Gaza. Pero Hamás se rehúsa a participar de las conversaciones y reanuda sus ataques, mientras siguen cayendo bombas israelíes sobre Gaza. En India, el gremio de abogados se sumó a las protestas de los médicos que exigen medidas tras la brutal violación y asesinato de una doctora en Calcuta. El gobierno pide a los profesionales de la salud volver a trabajar y promete un comité que sugiera medidas de protección. Desde hoy hasta el jueves se realizará en Chicago la Convención Demócrata, en la que se espera la confirmación de Kamala Harris como candidata presidencial. El evento de hoy incluye discursos de líderes del partido, como el presidente Joe Biden y los exmandatarios Barack Obama y Bill Clinton. Tenemos reporte. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Ángela Gómez y aquí están las noticias de France 24. Comenzamos en Medio Oriente. Desde Tel Aviv, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, instó a Israel y Hamás a no interrumpir las negociaciones, calificándolas como quizás la última oportunidad para una tregua en Gaza y asegurar las liberaciones de rehenes israelíes. Los palestinos mantienen escepticismo debido a numerosos intentos fallidos de acuerdos previos. Informe de Samuel Salgado. Apretón de manos y quizás una última oportunidad. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió en Israel con el primer ministro Benjamin Netanyahu y con el presidente Isaac Herzog. Blinken intenta asegurar un alto el fuego en Gaza y describió su misión como la última ofensiva diplomática estadounidense. Este es un momento decisivo. Probablemente es el mejor y quizás la última oportunidad para que los rehenes regresen a casa, para alcanzar un alto el fuego y ubicar a todos en una mejor posición direccionada a la paz y la seguridad. Pero en terreno la guerra continúa. En las últimas horas los ataques israelíes mataron varios civiles y un fotoperiodista en el centro y sur de la Franja de Gaza. Hanan Abu Hamid es víctima de desplazamiento forzado, huyó de Rafah. No cree en las negociaciones impulsadas por Estados Unidos. La visita de Blinken a Israel no va a cambiar nada. Ellos mienten al pueblo palestino y le dan anestesia. Ellos dicen que hay negociaciones y luego incumplen y dicen que los resultados son negativos. Mienten solo para destruirnos más y más. Nos matan y matan a nuestros hijos. Nos matan de hambre y nos dejan sin hogar. Blinken es un inútil. Su visita perjudicará al pueblo palestino. Un sentimiento común en Gaza. El grupo islamista Hamás anunció que no participará en la reanudación de las conversaciones de paz en Egipto porque dice no ver voluntad por parte de Israel. Sin embargo, Blinken insiste en la posibilidad de un cese de hostilidades y pretende que este también sirva para desescalar la tensión en Medio Oriente. Sé que este es un momento tenso en Israel, con profunda preocupación por la posibilidad de ataques provenientes de Irán, de Hezbolá y otras fuentes. Desde Irán le respondieron. Esta cuestión del alto el fuego en Gaza no tiene nada que ver con la legitimidad de Irán y el derecho legal a castigar al agresor. Tras el asesinato en Irán de Ismail Haniyeh, líder político e histórico negociador de Hamás, por parte de Israel, la República Islámica ha prometido venganza. Nuevos ataques entre el ejército israelí y Hezbolá dejaron un soldado fallecido y varios heridos en el norte de Israel. La región se ha convertido en objetivo diario de bombardeos por parte de los militantes con base en el Líbano. El ejército dijo que había interceptado con éxito múltiples ataques con aviones no tripulados, pero que algunos de ellos lograron afectar la zona de Yaara. También afirmó que combatientes de Hezbolá, 2 de ellos, perdieron la vida en lanzamientos de respuesta sobre el sur del Líbano. Vamos a cambiar de tema. Las fuerzas ucranianas avanzan gradualmente en Kursk, en medio de combates que siguieron al inicio de su operación militar sorpresa hace casi 2 semanas. Sin embargo, Kiev también enfrenta presión en el este ocupado, ya que las fuerzas rusas avanzan hacia un importante centro militar. El primer ministro indio, Narendra Modi, visitará Ucrania el 23 de agosto, tras ser invitado por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. La visita ocurre casi un mes después de su encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú. Veamos el informe en terreno. La aviación ucraniana destruyó el tercer puente en suelo ruso. Sin embargo, Kiev está presentando la incursión como defensiva.
Ahora nuestra tarea principal en las operaciones defensivas en general es destruir todo el potencial bélico ruso posible y llevar a cabo el máximo de acciones contraofensivas. Esto incluye la creación de una zona tapón en el territorio del agresor, nuestra operación en la región de Kursk. El ataque contra uno de los pocos puentes que cruzan el río Seim puede impedir la evacuación de civiles y la llegada de nuevas tropas rusas en la región de Kursk. Las fuerzas ucranianas afirman controlar más de 1.150 kilómetros cuadrados del territorio de Kursk desde que cruzaron la frontera el 6 de agosto. Más de 120.000 habitantes han sido evacuados de la zona, según las autoridades rusas. Y más al sur, un ataque ucraniano con drones incendió el domingo un depósito de combustible cerca de Rostov. Mientras tanto, la ofensiva rusa sigue centrando sus esfuerzos en la región de Donetsk, acercándose cada vez más de Pokrovsk, centro logístico del ejército ucraniano. El presidente Zelensky ha asegurado al país que la situación está bajo control, pero instó a los residentes a evacuar la zona. Ucrania repelió el domingo por la noche un ataque de 11 drones contra ciudades de todo el país, incluso la capital. El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, se reunió con su homólogo ruso Vladimir Putin en Bakú para discutir las relaciones comerciales y económicas, la cooperación humanitaria y la normalización de las relaciones entre dicho país y Armenia. En este último tema, Putin se ofreció como mediador de paz. Durante la visita, el líder del Kremlin también rindió homenaje al fallecido Heydar Aliyev, primer presidente del Azerbaiyán postsoviético y padre del actual líder Ilham Aliyev. Escuchemos a Putin. Deseo subrayar que Rusia seguirá contribuyendo de todas las formas posibles a la normalización de la interacción entre Azerbaiyán y Armenia y a la conclusión de un tratado de paz sobre la base de los conocidos acuerdos trilaterales alcanzados por los presidentes de Rusia, Azerbaiyán y el primer ministro de Armenia en 2022. Ahora vamos a Italia. El Vallesian, un yate con bandera británica, se hundió en aguas sicilianas cerca de la ciudad de Palermo, con 22 personas a bordo. Las causas de este accidente no se conocen, pero el bote sufrió las consecuencias de una fuerte tormenta. Al menos una persona murió y otras 6 están desaparecidas, mientras otras más fueron rescatadas. Los detalles con William Gassó. Tragedia en aguas sicilianas. El Vallesian, un yate con bandera británica, se hundió en Porticello, cerca de la ciudad de Palermo, poco antes del amanecer. La embarcación desapareció tras enfrentar una tormenta que arrasó a la isla italiana la noche pasada. El capitán de otro bote anclado en el puerto fue testigo de la escena. Esta mañana hubo una fuerte tormenta y tuvimos que arrancar el motor para mantener el barco en posición inclinada. Observábamos el barco que teníamos atrás para no tocarlo y conseguimos mantener el barco en posición. Pero cuando pasó la tormenta nos dimos cuenta de que el barco de atrás había desaparecido. Pescadores del municipio también reportaron las difíciles condiciones climáticas que ocurrieron en el accidente. Esta mañana, a eso de las 3:30, vi que se acercaba el tornado. Estábamos a punto de salir a pescar y nos quedamos quietos durante 20 minutos para ver la intensidad del tornado. A eso de las 3:55 nos llevó de lleno al puerto y destruyó todo lo que había en el muelle. Ha smantellato tutto quello che c'era vicino alla banchina, tutto. El bote de lujo, de 56 metros, desapareció con 22 personas a bordo, británicos en su mayoría. Dentro de ellos se encontraba el emprendedor inglés Mike Lynch. El lunes, los rescatistas italianos seguían buscando supervivientes. Las autoridades también abrieron una investigación para aclarar las circunstancias del accidente. Vamos ahora a noticias de India. En Calcuta siguen las manifestaciones de médicos y a ellas se sumaron también grupos de abogados, en rechazo a la brutal violación y asesinato de una médica en instalaciones de salud. El gobierno pide a los doctores retornar a sus labores y ofrece la creación de un comité para sugerir medidas de protección y examinar las demandas de los manifestantes. Nos cuenta más desde el Ministerio de Salud en Nueva Delhi nuestro corresponsal Varun Anand.
Cientos de médicos se manifestaron este lunes cerca del Ministerio de Salud de Nueva Delhi, India, exigiendo leyes más estrictas para proteger al personal sanitario de la violencia. Los manifestantes intentaron establecer servicios ambulatorios gratuitos fuera del ministerio, pero fueron detenidos por la policía. Estas protestas son parte de una ola de manifestaciones que se han extendido por toda la India tras la violación y asesinato de una médica de 31 años en un hospital estatal en Kolkata el 9 de agosto. Los médicos demandan que cualquier ataque contra el personal médico en servicio sea considerado un delito sin posibilidad de fianza, además de un aumento en la seguridad de los hospitales y espacios seguros para descansar. La huelga de médicos en la capital india entra hoy en su 7º día, paralizando los servicios de salud no urgentes, incluyendo consultas externas. Las protestas que comenzaron en los campus médicos se han extendido a las calles desde el viernes pasado. El caso ha reavivado la indignación por la violencia contra las mujeres en India. Miles de personas, especialmente mujeres, han marchado en Kolkata exigiendo justicia. Según la Oficina Nacional de Registro de Delitos, en 2022 se registraron 31.576 denuncias de violación, un aumento del 20% respecto al año anterior. El gobierno ha pedido a los médicos que regresen a sus funciones y ha prometido formar un comité para examinar sus demandas. Sin embargo, las protestas continúan, reflejando la frustración generalizada por la falta de seguridad para el personal médico y las mujeres en general en India. Y cerramos en Estados Unidos. Chicago alberga desde hoy y hasta el próximo jueves la Convención Demócrata, que arranca con las intervenciones del presidente Joe Biden y de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. A la espera de la oficialización de Kamala Harris como candidata, hay entusiasmo entre los partidarios, mientras a las afueras de la sede del evento se esperan manifestaciones pro-palestinas. Para la previa vamos a Washington con nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez. Un saludo para usted, Cristóbal, ¿y qué se espera para hoy? Un saludo. Se espera que a partir de las 6:15 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, hasta las 11 de la noche, estén dando discursos varios líderes demócratas. Sin embargo, el más importante, sin duda, es el del presidente Joe Biden, que centrará su discurso en resaltar lo que ha sido su legado político en el Partido Demócrata en las últimas casi 4 décadas y también en los últimos casi 4 años de su administración en la Casa Blanca. Resaltará, por ejemplo, los logros de cómo hizo para remediar los daños estructurales que generó la pandemia, el daño estructural, por ejemplo, en la economía, cómo hizo él para tratar de minimizar los costos a los estadounidenses, teniendo en cuenta pues el efecto inflacionario que había dejado la pandemia, también en cuanto a el intento de tratar de minimizar la polarización en el país, así como tratar de darle más oportunidad a la clase media de hacer un capitalismo más justo. Joe Biden, los discursos de Joe Biden también irán de la mano como con el discurso de Jill Biden, su esposa, de otros líderes demócratas como por ejemplo Alexandra Ocasio-Cortez, Elizabeth Warren, y de resaltar también los discursos de líderes sindicalistas, un gremio que será bastante importante para atraer el voto precisamente del Midwest, que es un voto clave de cara a la elección presidencial. Sin embargo, hay que resaltar que pues, este primer día de Convención Nacional Demócrata estará centrado precisamente en el legado de Joe Biden, y senadores cercanos al presidente han dicho que lo que quieren es darle un gran aplauso, un aplauso bastante largo que refleje precisamente este legado de Joe Biden en el Partido Demócrata y en la Casa Blanca. Cristóbal, pero en simultáneo los republicanos hoy presentaron un nuevo recurso para abrir un juicio político contra Joe Biden. ¿De qué se trata? Se trata del resultado de casi un año de investigación. Es el primer documento escrito ya del resultado de la investigación que se había aprobado en contra del presidente Joe Biden para hacerle un juicio político, un impeachment. Y lo que arroja este resultado de la investigación es que de 300 páginas de supuestas pruebas, dicen los republicanos que Joe Biden incurrió en abuso de poder y en tratar de obstruir la justicia para tratar de tapar los supuestos crímenes de su hijo Hunter Biden, de aprovecharse del poder que tenía y que tiene la familia Biden en Washington para hacer negocios con países extranjeros, concretamente con empresas ucranianas. Sin embargo, lo que dicen analistas y lo que dicen los demócratas en la Cámara de Representantes, que es el que presenta este informe, es que dado que Joe Biden no se va a presentar a la reelección, pues este informe carece de peso
peso político, teniendo en cuenta que poco será el efecto que tenga sobre Joe Biden. Y lo que dicen entonces es que es tiempo de que los republicanos, si quieren generar un efecto de cara a la próxima elección, se deberían centrar en investigar a Kamala Harris. Cristóbal, el agradecimiento para usted y seguiremos cubriendo todos los eventos de esta semana. De esta manera llegamos al final del informativo. Sigan en France 24.